Vamos a comenzar con la segunda de las conferencias, que lleva por título La digitalización del plano de la área de aguas de la Vega Mayor de Telde, realizado en 1875, como veremos ahora. Y para presentar la conferencia tengo el placer de presentar a José Francisco Pérez Rodríguez. Él es integrante de la Asociación Cultural Tildet y es el impulsor, el alma mater del Centro de Documentación del Patrimonio Intangible de Telde, ubicado en el barrio de La Pardilla, el barrio teldense de La Pardilla. Bueno, ¿qué decir de Tildet? Tildet es una asociación cultural creada en el barrio de La Pardilla en 1995 y bueno, tras de sí tiene una infatigable labor de investigación y difusión de la cultura tradicional de Canarias, la etnografía y también pues, de la memoria colectiva a través de imágenes, de las imágenes antiguas, ¿no? Que han ido pues, recopilando a través del tiempo. Ellos tienen un proyecto basado en la fotografía histórica titulado Imágenes de un tiempo pasado y que intenta pues, sacar del olvido, ¿no? Las memorias, los relatos, los recuerdos de ese pueblo llano y anónimo que a veces se difumina en el pasaje de la historia y que ellos intentan rescatar con sumo pues, cariño. Pues bueno, toda esa trayectoria le avaló en su día por el Cabildo de Gran Canaria, otorgándole el premio pues, Roque Nublo. Yo, conocedor de su trayectoria, bueno, les propuse hace unos años por qué no se deciden a digitalizar el plano general de las aguas del heredamiento de la Vega Mayor de Telde. Que bueno, yo cuando estuve pues en el archivo, usando el archivo de la Comunidad de Regantes, pues me encontré con ese plano y dadas sus dimensiones, unos 13 metros, es como esta sala, 13 metros de largo por 2,5 de ancho, pues me pareció que era interesante pues, digitalizarlo por el grave estado de deterioro, ¿no? El plano pertenece, como he dicho, a la propiedad, es propiedad de la Comunidad de Regantes de la Vega Mayor de Telde, a la que quiero agradecer el préstamo temporal que nos hizo para poder digitalizarlo, que ahora comentará José Francisco. Es un plano a escala 1:1000, realizado en 1875 por el primer arquitecto oficial, con titulación oficial que hubo en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en el siglo XIX, José Antonio López Echegarreta. El objetivo de digitalizar este plano no era otro que salvaguardar la información que contiene, como cualquier otro documento que así se digitalice, por, repito, la precariedad del estado de conservación del mismo. Bueno, hemos llegado a un pacto y entonces vamos a hacer la conferencia, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte hablaré sobre el contexto histórico en el que se creó, cómo se creó, quién lo creó, el plano de la heredad. Y cuando yo termine, él comenta el proceso técnico de elaboración del plano. Y desde aquí, si no lo dices tú, lo digo yo antes. Quiero agradecer a Pepe Bueno, que está entre nosotros, técnico del laboratorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Digitalización, que nos ayudó para realizar este trabajito, ¿de acuerdo? Que está entre nosotros aquí y que él está escondido por ahí. Bueno, gracias Pepe por venir. El plano de la heredad de aguas de la Vega Mayor de Telde pues, se crea en una época caracterizada por una guerra del agua en Canarias por la irrupción de la iniciativa privada en la explotación de las aguas subterráneas. Y ello debido a que se produce una época donde se demanda mucha agua orientada a los cultivos de exportación. En primer lugar, pues la cochinilla a mediados del siglo XIX y avanzando, pues también el plátano, el tomate, también el azúcar y el cultivo de las papas. Y todo ello se produjo con el marco de la instauración en España de un sistema liberal que propicia pues, un cambio en la estructura de la propiedad del agua y de su gradual privatización. Y todo esto está apoyado por una reforma liberal de la época, agraria liberal. Esto va a influir en las leyes de agua de 1866, el Real Decreto de Ley de Minas de 1868 y la Ley de Agua de 1879. La heredada, al igual que otros heredamientos, se enfrentará pues, a una carrera de solicitudes frenética de concesiones de agua llamadas pertenencias mineras que mañana el ponente Ángel García comentará más detalladamente, ¿de acuerdo? Son concesiones que solicitan al gobierno, a la administración, modernas comunidades o entes privados
para explotar las aguas cercanas a los cauces históricos gestionados por los herediamentos de agua y también en terrenos privados. Al cual se ve afectado el Barranco Real de Telde desde la cumbre hasta cerca, llegando aquí, desde Valsequillo hasta Telde. Pues en este contexto, en julio de 1869, la Heredad de Aguas de la Vera Mayor de Telde, bajo la presidencia de Juan de León Castillo, y siguiendo la directriz de don Antonio López Potas, que fue abogado director de la Heredad entre 1855 y 1882, acordó pues en junta reorganizar, ¿no?, la entidad y hacer unos reglamentos y ordenanzas para adecuarse pues a la nueva ley. Pues bueno, para ello era necesario pues bueno, actualizar el padrón de herederos, realizar un inventario de los nacientes, de los molinos de agua, de las minas y de la galería, y también, y aquí está el kit de la cuestión, realizar un documento gráfico que plasmase la propiedad de las aguas de la Heredad en todo lo que era la cuenca hidrográfica del Barranco Real de Telde. Pues bien, aquí nos encontramos con la estrecha vinculación que existe entre el arquitecto, que se le encarga del proyecto, que ahora veremos, José Antonio López Echegarreta, con Antonio López Potas. Quizás por la vinculación de parentesco entre uno y otro, sobrino y tío, o quizás por ser el primer arquitecto con título oficial en las Palmas de Gran Canaria, la Junta de Herederos, justamente en junio de 1872, cuando regresa el arquitecto ya convertido con título oficial, se le encarga la realización de una serie de planos con el fin de acreditar ante la administración pública los derechos de propiedad de la heredad, no solo para transformarse en comunidad regante, sino ante los tribunales de justicia en caso de que tenga que defender los derechos de propiedad frente a terceros. ¿De acuerdo? Ya un informe futurista lo realizó ya Antonio López Potas en este sentido ya en 1861, mucho antes de la promulgación de la Ley de Aguas de 1866. Pero ¿quién fue José Antonio López Echegarreta? Pues bueno, él nació un 10 de marzo de 1847 en la ciudad, en Caracas, en la ciudad la capital de Venezuela. Era hijo, era el mayor de 10 hermanos. Sus padres, Luis López Potas, era un comerciante de Gran Canaria que emigró pues, a Venezuela, hermano de Antonio López Potas, y se casó, su madre era Marisabel Echegarreta pues, y Navas, ¿no? Con 11 años sus padres deciden pues, volver a Gran Canaria y ahí realiza sigue sus primeros estudios hasta que decide marcharse a Madrid a estudiar la carrera de arquitectura a la Real Academia de San Fernando en Madrid. Se licencia, ya obtiene el título de arquitecto el 6 de junio de 1872 y regresa pues a Canarias. Nada más regresar a Canarias, publica un anuncio en la prensa de la época, dándose a conocer, ¿no? Publicitándose. Y entonces, comenta que ofrece sus servicios a las corporaciones y a los particulares de esta provincia, pues en los ramos de construcciones civiles, de conducción y distribución de aguas, a realización de informes periciales, tasaciones de fincas rústicas, levantamientos de planos de predios rústicos y construcción de caminos vecinales, entre otras cuestiones, ¿no? Tanto es así que no tarda mucho tiempo y el Ayuntamiento de Las Palmas lo nombra primer arquitecto municipal con título oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí empieza toda su trayectoria, tiene una vasta producción en tan corto tiempo, pero muere muy pronto, con 31 años. Muere un 20 de diciembre de 1878, con 31 años, y deja pues una viuda, se casa en 1876 con Ana Quesada Alonso, y deja una niña, Soledad, se llamaba así, de 2 años. Pero esta corta trayectoria vital, no se ve empañada por la producción arquitectónica que realizó, que desplegó en lo que tuvo de vida, ¿no? Para Las Palmas pues nos han dejado proyectos como la alineación y el ensanche de la calle Mayor de Triana. Una de las primeras obras fue el encargo que se le hizo fue el plano general de la Heredad, que ahora comentaremos. Citar también las obras de conducción del muelle de San Telmo, del barrio de Arenales, la pescadería de Las Palmas,
casas privadas como la de don Agustín Manrique de Lara, las casas consistoriales y la plaza y el mercado de Aruca, la decoración del salón de sesión del Ayuntamiento de Las Palmas, la plaza de San Telmo, y sobre todo el plano general de la ciudad de Las Palmas, que no llegó a terminar y que lo terminó su hermano Luis López Echegarreta, que fue un oficial de Marina, especialista en levantamientos topográficos y que en más de una ocasión pues le ayudó a él en sus encargos privados. Justamente cuando él llega a Las Palmas y es nombrado arquitecto, la Heredad le encarga en junio, en ese mismo mes de 1872, el levantamiento de una serie de planos de distintos tramos del barranco. Así en 1872 pues se cita en las actas que ya se le realicen planos sobre el barranco de Tesén, el Canalizo y el Pastel. En el año 73 ya empieza ya a trabajar en la Heredad a pleno rendimiento, se le encargan, hacen reconocimientos de planos de trozos de barrancos, como el Barranquillo Hondo, cercanos al molino de San José, de la canal de madera del Pastel, en Tesén, sobre todo la zona que se une el barranco de los Cernícolas con el barranco de Telde, en la zona de montaña de Las Palmas. Hace copias, hace informes periciales, y la mayoría de los planos a escala 1:1000, al igual que a la escala del plano general que ahora comentaremos. Y entre 1873 y 1875 trabaja pues al unísono, va realizando el plano general de las aguas de la Vega Mayor de Telde a escala 1:1000, que es el que ahora comentaremos, de unos 13 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Y también realizó un plano a escala menor de toda la cuenca hidrográfica a escala 1/10.000, encolado en tela, una copia del mismo, y otras pues exámenes y rectificaciones de otros planos derivados de pleitos que tuvo la Heredad con otros señores por el tema de la mina de la Perseverancia y demás, que así se denominó. Los trabajos del levantamiento del plano general de las aguas pues se iniciaron en la primavera, finales de la primavera, principios del verano de 1873, y se prolongaron hasta finales del otoño de 1874, aunque de forma intermitente, debido a varias causas. En primer lugar, dependiendo de las condiciones climáticas que se operaban en Valsequillo, en la zona de medianía y cumbre, la disponibilidad que tenía el técnico para acudir a las visitas que se organizaban coordinadamente con la Heredad, y también por la oposición que presentaban, la resistencia que presentaban los vecinos de Valsequillo, que ya era secular ya, ¿no? Cada vez que la Heredad iba a hacer una acción en las alturas de medianía, pues los vecinos pues le increpaban, tiraban piedras, ponían en peligro la integridad de cualquier persona que acompañase a cualquier peón, a sequiero, alistador o apoderado de la Heredad. Pues bueno, para realizar estos trabajos la Heredad puso a disposición del técnico pues una nutrida comitiva. Eso se sabe por documentación económica. Puso a disposición del técnico un apoderado, Felipe Naranjo era en aquella época, quiero recordar, y este apoderado de la Heredad pues tenía conocimientos profundos de geografía, de toda la toponimia, de las propiedades de los nacientes de la Heredad, y él dirigía pues a 12 peones, que pues toda la comitiva iba soportados por 6 bueyes que llevaban víveres, material técnico y demás, 6 caballos para el técnico, para el apoderado, para 3 agentes de la autoridad que se incorporarían a la comitiva, incluido una mula, y también en casos excepcionales, y así ocurrió en más de una ocasión, se les incorpora a la comitiva su hermano Luis López Echegarreta, que lo ayudó en la toma de medidas y de datos topográficos. En junio de 1873, al poco de comenzar ya las mediciones y la toma de datos, José Antonio López Echegarreta envía una comunicación a la Heredad diciéndole que era imposible realizar los trabajos por la presión que ejercían sobre todo el alcalde de Valsequillo de la época, el juez de paz y el maestro de Valsequillo. Al mes siguiente, en julio de 1873, la Heredad elevó denuncia al subgobernador de la provincia, obligando al alcalde de Valsequillo a prestar los auxilios necesarios, como era
casi repetitivo a lo largo de la lucha histórica entre la Heredad y los vecinos de Valsequillo. Se paralizaron las obras y en noviembre de 1873 se inició otro nuevo intento de volver a proceder a levantar medidas, ¿no? En ese caso fue acompañado por tres herederos del heredamiento, y se volvió otra vez a encontrar ya con la presión de la mayoría de la población de Valsequillo. Tanto es así que no los dejaron pernoctar por la noche, teniendo que volver a Telde, con lo que ello significaba perder una jornada y volver a emprender la marcha otra vez al día siguiente para ver si podían volver de Telde a Valsequillo en bueyes, en caballos y en mulas. Se paralizaron los trabajos. Ya en abril de 1874, pasado el invierno, las reiteradas denuncias de la Heredad pues dieron su fruto, y el subgobernador pues estableció que 3 agentes les acompañasen para garantizar la seguridad. Una vez garantizada, pues de forma también intermitente, pues el arquitecto invirtió 122 días en terminar el plano, casi 4 meses, de forma intermitente. Un ardua labor, aunque economizó en el trabajo por la utilización del empleo de un teodolito que él mismo compró en Londres y del cual se hace eco en la prensa de la época, en el periódico La Verdad. Bueno, el teodolito, parecido al que muestro aquí, de la época, este francés utilizó un teodolito de factura inglesa, pues era un instrumento de precisión, pues básicamente es un telescopio montado sobre un trípode, ¿no? Y que proporcionaba mediciones pues angulares, y esto permitía pues hacer triangulaciones entre distintos puntos y establecer distancias, obteniendo pues un modelo a escala del paisaje una vez representado pues en el plano, ¿no? Junto al escollo que suponía la resistencia y la oposición de los vecinos de Valsequillo, el arquitecto se tuvo que enfrentar también a solucionar otro escollo que se le presentó al pobre, que era el cobro de la realización de los planos que se le habían encomendado. El 24 de mayo de 1875 presentó factura a la Heredad por valor de 6.242 pesetas, una fortuna, una fortuna. El importe, evidentemente, fue totalmente inasumible por la Heredad en aquellos momentos por la crisis de la cochinilla. Había una depreciación del precio de la cochinilla que se exportaba a Europa, y no tenía ingresos la Heredad suficiente porque los agricultores no podían hacer frente al pago de las aguas y demás, ¿no? Y de las subastas del agua del secuestro, que es la financiación propia pues, de la Heredad. Bueno, intentó López Echegarreta negociar con la Heredad para ver si de algún modo podía cobrar algo. Entonces propuso a la Heredad bajar un 20% del precio total de la factura si la Heredad le abonaba en 3 plazos a finales de 1876 esa cantidad. El compromiso no fue correspondido. Pues en el seno de la Junta se suscitaron quejas porque vieron en los planos diversos errores relativos a falta a errores en medidas, a errores en localización de nacientes, de propiedades limítrofes pues, al barranco. Entonces la Heredad propuso al arquitecto una rectificación de los planos para poder abonarles la cuenta que pretendía. Así ya 2 años después, el 26 de junio de 1878, en comunicación que realiza el arquitecto a la Heredad, informa de haber terminado los planos y es entrega de los mismos 7 meses antes de morir, de fallecer. Por tanto, la culminación pues, del Plano General de las Aguas, que fue una de sus primeras obras, se dilató durante casi toda la trayectoria profesional del arquitecto, por estas circunstancias. Esta documentación gráfica, cuando fue entregada, pues se custodió desde entonces en la Secretaría de la Comunidad de Regantes de la Vega Mayor de Telde, que se encontraba situada en las casas consistoriales de la Plaza de San Juan, hasta el año 1986, que a través de un acuerdo entre la Heredad y el Ayuntamiento, pues se pasaron a una dependencia, a un local de la calle José Arencibia Gil, cercano al Instituto José Arencibia Gil, aquí cercano a de Telde. Bueno, seguramente por las huellas que hemos encontrado pues, en el plano, la decoración de papel en los bordes,
en las perforaciones por tachas y demás, seguramente ese plano se encontraba enmarcado y expuesto. Y así lo indican pues, la grave oxidación, al medio ambiente al que se fue expuesto, etcétera, ¿no? Delata que fuera así. Además, las dimensiones de un plano de ese tipo delata que fuera era para ser expuesto, ¿no? Seguramente en la sala de sesiones de juntas que se prestaban a la heredad, etcétera, ¿no? El tema es que todavía se conserva. Y para hablar de la digitalización del plano tengo a mi izquierda a José Francisco Pérez González. Buenas tardes, gracias a Juan Ismael y a la Casa Museo por la invitación. En este caso, a Juan Ismael el embarque ha sido doble, ¿no? Por lo de esta noche, y bueno, y en su momento él, que tenía constancia de la existencia del plano, fue el que nos propuso pues el que pudiéramos acceder al mismo para la digitalización. Entonces dirigimos escrito a la heredad de la Beca Mayor de Telde solicitando si nos lo podían pues dejar en depósito durante unas semanas para proceder a estos trabajos, y una vez que la heredad contestó, pues se recogió el plano, y el 5 de septiembre del año 2017 lo llevamos al Centro de Documentación de Patrimonio Intangible que tenemos en La Pardilla, es el lugar donde trabajamos, y lo tuvimos ahí hasta los primeros días de octubre. La digitalización como tal se realizó entre el día 30 de septiembre y el 1 de octubre, pero previamente hubo que localizar algún tipo de material que iremos viendo y tener todo dispuesto para el proceso. Para nosotros era todo un reto trabajar con un objeto de estas dimensiones que nunca habíamos hecho. Este trabajo nunca hubiera sido posible, evidentemente, sin la ayuda y el asesoramiento imprescindible de José Bueno, porque nosotros, que hasta esa fecha, que llevamos del año 2000 digitalizando fotografías, documentos, etcétera, pues digitalizamos a base de tomas únicas, tomas fotográficas o pases de escáner únicos. Pero estamos hablando de un plano de 13 metros de largo que iba a requerir muchas tomas fotográficas y luego había que montar, con lo cual esto se nos escapaba de las manos. Como José colabora con nosotros desde hace años, pues esto fue posible, ¿vale? Bien, vamos a hacer en principio una descripción general del plano. Se encuentra bastante deteriorado, no en vano han transcurrido casi 150 años, ¿verdad? Y la exposición a la luz durante un tiempo que no sabemos, indeterminado, como ha dicho Juan Ismael, el plano posiblemente estuvo expuesto en las casas consistoriales durante años. Eso ha supuesto pues que veamos ahí ese color ocre oscuro que tiene como consecuencia de la oxidación por la acción de la luz y del aire, evidentemente del oxígeno. Es decir, lo que es la lignina, que forma parte de la... que está en la pulpa de celulosa con la que se hace el papel, y que siendo un papel del siglo XIX es bastante rica en lignina, pues evidentemente años expuesto ha sufrido una oxidación importante y ese color tan oscuro que es el que tiene, ¿no? Por otra parte, las condiciones de almacenamiento y la manipulación inadecuada a lo largo de los años pues ha producido que tenga resquebrajamientos múltiples, que tenga roturas, etc. Y luego, evidentemente, los insectos, los xilófagos y otros animalitos posiblemente, pues han detraído gran parte de su volumen. No obstante, la información fundamental importante sigue estando ahí, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, tenemos que el plano está dibujado a 3 tintas. En tinta negra tenemos el relieve topográfico, los caminos y las construcciones, casas, molinos, muros, etc. En color azul se remarca los puntos de nacimiento de las aguas y el curso, y luego en rojo hay 4 letras, A, B, C y D, porque el plano no está hecho de forma toda continua, está en 4 tramos, porque si no es que sería, vamos, las dimensiones que tiene, pues si lo hubiera querido hacer de forma continua ya se le hubiera salido eso no sería inabarcable. Entonces está por tramos, y las letritas estas en color rojo pues sirven para ver
cuál es el punto de nexo del tramo A al tramo B al tramo C, ¿no? ¿Vale? Bien, en el ángulo superior derecho, ahí pueden ver una imagen de lo que es el ángulo superior derecho del plano, está muy destrozado, ¿verdad? Aparece incompleta la mención a la entidad del plano, ¿verdad? Que son aguas del heredamiento de la Vega Mayor de Telde, perdón. Yo como soy de Telde, pues parece que me sale a veces la R, ¿no? Y aparece un símbolo que es el logo, pues, dijéramos, de la inscripción propia del gabinete del arquitecto, donde podemos leer Las Palmas, estudio del arquitecto José Antonio López y Llegarreta, y en el cuartel central del escudo aparece presentado el compás, las cuadras, y en el centro la rosa, que esos son los símbolos de los arquitectos, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué recoge el plano? Pues recoge la ubicación geográfica de los distintos nacientes de agua, evidentemente, las diversas infraestructuras hidráulicas existentes y la propiedad de los terrenos y fincas colindantes del barranco. Eso es lo que evidentemente a la heredad le interesaba, pues para cualquier tipo de pleito, como ha indicado Ismael. Trabajos previos a la digitalización. Bien, colocamos en lo que es el local donde se trabaja, es decir, el centro de trabajo, colocamos un fondo negro sobre el suelo. Pues evidentemente no se iba a colocar un objeto de este tipo directamente en el suelo, hay que colocarlo sobre un fondo fotográfico negro que además de aislarlo del suelo permita tener un elemento que no produzca reflejos de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y desplegamos sobre ese fondo fotográfico, desplegamos el plano y procedemos a hacer una limpieza superficial del mismo, es decir, eliminar un poco el polvo. Había zonas donde el dibujo prácticamente ni se apreciaba de la cantidad de polvo que había, y procedimos a hacer esa limpieza usando instrumentos de conservación como papeles de limpieza específicos para conservación de fotografía, o brochas específicas también para limpieza de fotografía, no es una brocha cualquiera, ¿vale? Lo que utilizamos. Y nos encontramos no solamente con que tenía polvo, tenía chorreras de lo que había caído a lo largo de los años, sino que también encontramos, y lo vemos en la esquina inferior derecha, la mía, sí, la que usted tiene, claro, pues una tacha, ¿no? Había en el plano algunas pequeñas tachas que estaban incrustadas en los bordes alrededor. Si observan, en la fotografía central, o la de arriba y la de limpieza, se ve una línea lateral que es más blanquecina que el interior. Bien, eso más la presencia de agujeritos y alguna tacha en esa zona, pues nos indica claramente que ese plano estuvo expuesto 13 metros, pues tenía que hacer una pared bastante larga donde se puso el plano, donde se le pusieron listones para mantenerlo, y donde durante ahí estuvo durante años, lo cual supuso que la parte que no estaba debajo del listón está oscurecida, mucho más oscurecida que la parte que quedó protegida de la luz y del aire, ¿de acuerdo? Le vamos a mostrar un pequeño vídeo para que se haga una idea de cómo es el plano, de cuando desplegamos el plano y hicimos la limpieza superficial, pues porque si no, a lo mejor, para que vean realmente cómo es este objeto. Observamos como la parte más exterior está bastante estropeada, que es donde aparece el título, ¿no? Es decir, lo que es el nombre del plano. Y ahí nos encontramos con que cuando empezamos a desplegar el plano, dice, coño, es que este plano no es que sea esos 2,5 metros enterizo por ahí para allá, sino que es que resulta que tiene una banda que empezamos a desplegar, y otra que está enrollada, y que tenemos que dilucidar exactamente en qué momento corresponde desplegar esa otra banda, porque si no destrozamos el plano, evidentemente. Es decir, que este plano no era un rectángulo, ¿de acuerdo? Eran 2 trozos, y ahí pues estamos continuamente viendo dónde, ahí estamos descalzos, porque si no lo que es el fondo lo hubiéramos dejado bonito. Hay que, pues para evitar suciedad, y vemos cómo está todo resquebrajado, en algunas zonas tiene piqueras por todos sitios, etc., ¿no? Ahí volvemos a enrollar un poco para intentar enderezar.
Bueno, todo el despliegue duró su tiempo, es decir, ahí todo simplemente un resumen para que se vea cuál es la situación real, ¿no? Cómo aparecen trozos. Y vemos como en el centro, que hay una línea más blanquecina también, es la zona de pegue de los dos lienzos, realmente. Y ahí vemos toda esa banda como está. ¿Dónde está en un armario? Ese plano lo tiene la Heredad de la Vega Mayor y lo tienen allí sobre el armario. ¿Dónde está? Lo tenían sobre un armario, actualmente no sé. En ese momento. Arriba de la mano. Arriba no sé. Sí. Bueno, luego se hizo la limpieza superficial. Papeles especiales para el plano. Ahí se vio un pisco el polvo que salía, simplemente. Y simplemente retiramos un poquito el polvo. Esta parte es lo mejor que está, realmente. Vale. Bueno, ¿qué equipo de digitalización utilizamos? Bueno, una cámara Nikon D810 full frame, 36,3 megapíxeles, es la que usamos para digitalizar fotografías desde hace ya, desde el año 17, principio del 17 más o menos. Antes usábamos escáneres profesionales, pero actualmente con una cámara de alta resolución, y todo el mundo ya hoy en día digitaliza usando cámaras de alta resolución, que es una cosa más factible, es decir, la calidad es buena y nos ahorramos tiempo y bueno, mucho mejor. Se usó una óptica Nikon de 24 y 85 milímetros, dos focos, uno a ambos lados del plano, y un monitor, como pueden ver ahí, un monitor para al que se conecta a la cámara, pues para ir viendo lo que estamos fotografiando, un fotómetro para medir la luz que llegara de forma homogénea al plano, y una carta de color para dejar testigo del color del plano, ¿no? Evidentemente, y ahí no lo puse, pues se me fue, lo que es el trípode. El trípode, evidentemente, con un brazo que permite colocar, si lo ven aquí, la cámara está colocada, es decir, tenemos el trípode y un brazo que tiene la cámara colocada en horizontal sobre el plano, porque es la única forma posible y factible de hacer esto. Y luego vamos desplazando todo ese sistema, el monitor, el trípode, los focos, los vamos desplazando a lo largo del plano y vamos tomando las fotografías, ¿vale? Que es lo que les aclaro aquí. Se hacen 3 barridos. El lateral izquierdo, bueno, primero el lateral derecho completo, está al revés, el lateral derecho completo, que son los 13 metros. Luego el lateral izquierdo, que es más corto. Y luego se hace un barrido central que toma parte del derecho y del izquierdo. ¿De acuerdo? Se toman en total 98 fotografías y cada imagen pesa 32 megabytes aproximadamente. Aquí vemos la imagen central, el fotómetro y vemos la carta de color para hacer la referencia. Bien, el montaje del plano. Claro, esas 98 fotografías hay que montarlas y se usan, en vez de las 98 solo se usaron 80, ¿vale? 80 fotografías. Y se usó un software que es el Photoshop y una aplicación de Photoshop que se llama Photomesh, que lo que nos permite esa aplicación es montar esas 98 fotografías, esas 80 fotografías que se usan, montarlas, ensamblarlas unas a otras. ¿Qué pasa? Que el programa no es capaz, es decir, no hace un montaje, ¿sabes? Yo lo doy allí, ¡pam!, y se queda montado, no, de eso nada. Es decir, él hace un montaje, pero con errores. Aquí podemos ver cómo el programa está funcionando, aquí en esta fotografía, el programa funcionando, cómo empieza, vemos todavía
partes del plano como encajándose, y aquí vemos, una vez que se encaja, estos son dos imágenes desencajadas para que vean el resultado, ¿no? Es decir, él coge y hace los recortes que estima oportuno para encajar, los encaja, bien, pero esta fotografía está más pequeña, no se aprecia bien. Aquí, por ejemplo, vemos un error de encaje, es decir, no encajó bien esta línea con esta, ¿no? Esa continuación. Bueno, pues, a ver, son cientos y cientos de errores los que produce. Y esos cientos y cientos de errores hay que corregirlos uno a uno, usando, pues, técnicas de retoque fotográfico, como hace con las modelos o con los modelos, ¿no? Evidentemente, y dejándose ahí uno las cejas y las pestañas para corregir, mirando las fotografías originales y mirando los errores que ha metido para ver dónde hay que corregir, ¿de acuerdo? Cada enlace probablemente ha metido, en la mayoría, metido un error, o dos. Pero bueno, este se hizo y este es el resultado final. El plano entero, vemos que aquí hay una pequeña desviación, evidentemente el plano debe ser todo recto, pero aquí hay una pequeña desviación. Si se fijaron cuando estuvimos dándole para atrás al plano, dándole para adelante, ahí el plano tenía cortes. Y por aquí aparece, hay un corte por aquí hay un corte, ahora lo veremos. Y eso hizo que el plano se desplazara un poquito, ¿vale? Pero claro, en tantos metros, a ver cómo solucionas eso. Es decir, nosotros, ese problema quedó ahí y no hay otro, es decir, lo que hay. Vamos a ver el plano ahora en grande. Es decir, nosotros ahora aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen final en formato TIFF que tiene, si no recuerdo mal, 1 giga y pico de tamaño, ¿verdad? Está a 16 bits y 150 píxeles por pulgada, porque el archivo original en Photoshop tiene 7 gigas y pico. Y eso en Photoshop lo puedes abrir y puede servir para mandar imprimir o lo que sea, pero evidentemente para ponerlo aquí todo es un poco inviable. Sin embargo, pues para consultar el plano en cualquier momento, nosotros podemos acercarnos al punto que nosotros consideremos y somos capaces de poder consultar una parte del plano. Es decir, de un plano que tiene 13 metros, yo puedo ir a ver pues cualquier parte del plano, ver, mira aquí, una rotura. Todo lo que vemos en azul es el cauce o los nacientes, remanente. Bueno, esto va, vamos a darle para... Si nos vamos a la cumbre, este es el principio, así que tenemos la cumbre. Terreno de Don Francisco Carreño, por ejemplo. O por aquí. Sigue Don Francisco Carreño. Este barranco de la montaña de las Arenas. Remanente, terreno total de Don Francisco Carreño. Terreno de Don Matías Gómez, remanente, es decir, observamos, en esta parte el color se ha perdido. Sí, el color me refiero, lo que es el curso y los nacientes están en azul, que en la parte de acá se ve bien. Sin embargo, aquí prácticamente se ha perdido. No sabemos si usaron otra tinta o qué pasó, lo que fuera. El caso es que en esta parte el color azul está muy ido, bastante más ido que en las partes de acá. Miren lo que les decía de los tramos. Aquí, calderetas. Una A, aquí cortaron. Aquí tenemos la B. Es decir, que esto sería, este trozo empalmará con el A. Seguimos para abajo. Bueno, es decir, tenemos todo esto por aquí. Y esta parte por aquí, A, B. Todo esto se une aquí. Y aquí aparece ahora una C, que casi no se ve. Vemos la C. Y ya la continuación larga que llega hasta Telde, que es la D.
aquí, en la zona del Colmenar, ¿vale? Barco del Colmenar, y esto ya sigue aquí, Barranco Real, en el punto denominado Molino de en Medio, y aquí Camino Público, Molino de en Medio. Sí, les quería comentar unas conclusiones a las que hemos llegado con todo esto, y es que evidentemente, ya lo he comentado, pero que el plano de la Vega este de 1875, a escala 1000, pues tiene un extraordinario valor histórico e interés documental, pues se aportan nombres de antiguos propietarios de terrenos limítrofes, situación de nacientes, fuentes, minas, galerías y molinos de agua de la cuenca hidrográfica, que hoy tiene especial importancia etnográfica, ¿verdad? Además, ayuda a comprender el espacio geográfico y el paisaje de ese momento, del finales del siglo XIX, y creemos que una adecuada conservación preventiva y restauración por personal especializado sería lo conveniente para minimizar la degradación del plano. ¿De acuerdo? Además, por último, llamamos la atención por rescatar este tipo de documentación histórica conservada en centenarias instituciones como los heredamientos, las comunidades de regantes o de aguas, muchas abocadas a desaparecer ante el retroceso de la actividad agraria y escasez del recurso. Y claro, los documentos desaparecerán con ellas si no ponemos algún tipo de remedio. Eso es todo. Aunque aquí tienen las conclusiones que las tenía también por ahí. ¿Vale? Muchas gracias. Si quieren comentar algo, Ismael.